Hermanos, hace 8 días comenzamos a hablar de nuestra segunda doctrina de la gracia, que es la elección incondicional, y traía para ustedes, no sé si lo recuerdan, ese ejemplo de donde podemos ver una elección, y es cuando vamos a jugar un partido de fútbol, ¿cierto? Y comienzan a pedir, comienzan a elegir el equipo. Entonces allí vemos que hay una elección condicional. ¿Condicional por qué? Porque pues por lo general los que van a elegir, los que van a seleccionar, van a comenzar a mirar las capacidades del jugador, no solamente las capacidades, también la amistad. No, es que es mi mejor amigo, entonces lo voy a elegir. Así que allí vemos una elección condicional. Allí se está viendo las capacidades de una persona para poder elegirla. Pero no solamente allí vemos esa elección condicional, sino aún en esas elecciones que vienen a nuestro país o en todo país, hay elecciones, ¿cierto?, donde debemos elegir un candidato, y por lo general, pues, ¿por qué elegimos un candidato o por qué el pueblo elige un candidato? Por las propuestas que tiene, ¿cierto? Por lo que promete, que por lo general nunca cumple, pero pues siempre promete, y eso es lo que lleva a que nosotros o que el pueblo elija. Así que allí vemos que hay una elección condicional. Pero quiero que entendamos, hermanos, como pues la clase pasada me traté de explicar, que la Biblia sí nos habla de una elección, y que sí hay una elección, que sí hay una predestinación, pero vimos de qué manera Dios lo hizo. Hoy quiero que veamos que esa elección que Dios hizo es una elección incondicional. No es condicional, es una elección incondicional. Así que quiero que en esta tarde estudiemos el tema de la incondicionalidad de la elección, que veamos algunas pruebas bíblicas de esa elección incondicional, y veamos que no solamente Dios eligió a los hombres o a algunos hombres para salvarles y a otros los dejó en sus delitos y pecados, sino que también Él decretó los medios por los cuales Él iba a aplicar esa elección a los hombres. Así que vayamos sobre nuestro primer asunto en esta tarde, y es que vamos a hablar de lo que es una elección incondicional. Definamos entonces qué es la elección incondicional. Según lo que se ha llamado el pensamiento arminiano, ha creído en una elección. Yo les decía que el asunto con los arminianos no es que no crean que hay una elección, ellos creen que hay una elección. ¿Cómo negar que la Biblia habla de una elección? ¿Cómo negarlo? El asunto de ellos es que ellos creen que hay una elección condicional. Nosotros creemos que hay una elección incondicional. Así que hasta el momento, cuando ellos creen que hay una elección, hasta allí nosotros los acompañamos. Los arminianos creen en la elección condicional. Esta es la creencia de que Dios eligió salvar a ciertas personas antes de la fundación del mundo, basándose en lo que vio que harían. Dios eligió a quienes previó que aceptarían la salvación. A esto ellos llaman la presciencia, o se le llama la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios. Ahora, la presciencia es el conocimiento de las cosas o eventos antes de que existan o de que ocurran. El término griego para presciencia es prognosis, lo cual expresa la idea de conocer la realidad antes de que sea real y los eventos antes de que ocurran.
Dios, por supuesto, conoce los eventos antes de que sucedan. Él es omnisciente, pero la distinción con los arminianos está en la razón por la cual Dios conoce todo lo que ocurrirá y conoce a todos los que creerán. Los arminianos dicen, bueno, Dios, con su telescopio divino, vio al futuro y vio quiénes iban a creer, y a esos que vio que iban a creer, entonces los eligió para salvación. Eso es lo que ellos creen. Nosotros creemos que Dios conoce el futuro. Por supuesto que sí, Él es omnisciente. Pero ¿por qué Dios conoce el futuro? ¿Porque Él tomó su telescopio y lo vio? No, hermanos. La razón de por qué Él conoce el futuro es porque Él lo decretó. Él decretó lo que iba a ocurrir. Él ordenó cada evento que iba a ocurrir. Por eso conoce el futuro. Ahora, Dios decretó todas las cosas en sí mismo, lo que significa que no ha decretado nada porque lo previó como futuro. Su decreto cimienta el futuro y le da forma. ¿Por qué el futuro existe? Porque Dios lo decretó. Dios no se deja influenciar por cosas que aún no existen o no han sido decretadas. Lo único que influye en Dios es Él mismo. ¿Qué lleva a Dios o qué llevó a crear? ¿Qué lo llevó a crear? Él mismo, nadie más. No existía nadie más. Isaías 46, 8 al 11 dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Ahí está hablando Dios mismo. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y miren lo que dice el versículo 10, que anuncio lo por venir. ¿Qué es lo por venir? El futuro, lo que viene. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, es decir, mi decreto. Eso es un sinónimo del decreto de Dios, mi consejo. Lo que yo he dicho, eso es lo que permanecerá, y haré todo lo que quiero. Hermanos, allí, si usted observa ese texto, el Señor dice: yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios mismo declara que conoce el futuro, el fin, lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, desde que antes fuera hecho. ¿Por qué? Porque Él mismo lo decretó. Él mismo dijo y ordenó que era lo que iba a ocurrir. Y lo que Dios ha decretado se cumplirá sin ningún tipo de impedimento. Ahí claramente dice: yo he hablado, yo lo he dicho, así se hará. ¿Quién puede cambiar el decreto de Dios? Nadie. Sin embargo, la elección divina es por completo incondicional. Dios nunca basa su elección en lo que el hombre es, dice o hace. Erwin Palmer, en su libro Las Doctrinas Claves, dice: no sabemos en qué Dios basa su elección, pero no es algo que esté en el hombre. No es que vea algo bueno en un hombre específico, algo que induce a Dios a decidir elegirlo. ¿Recuerdan la doctrina de la depravación total? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde estaba el hombre
muerto, sin capacidades. No podía y no tenía la capacidad de agradar a Dios. Nada, absolutamente nada. La elección incondicional, entonces, es que Dios eligió salvar a algunas personas por la sangre y la justicia de Cristo antes de la fundación del mundo, basándose, escúchelo bien, basándose únicamente en su beneplácito, en su voluntad. Hoy quiero hacer énfasis en la palabra incondicional. Esta palabra es clara en afirmar que la elección no tuvo ninguna condición. Dios no tuvo en cuenta nada diferente al designio de su voluntad, su beneplácito y su deseo, para elegir a algunos para vida. La elección se origina únicamente en su propia determinación soberana. Al determinar el estado de sus criaturas, la propia voluntad de Dios es la única y absoluta causa de ello. Así como no hay nada por encima de Dios que lo gobierne, tampoco hay nada fuera de Él que pueda impulsarlo a obrar. Decir lo contrario es hacer que la voluntad de Dios no sea voluntad en absoluto. En esto, Él es infinitamente exaltado sobre nosotros, pues no solo estamos sujetos a uno que está por encima de nosotros, sino que nuestras voluntades son constantemente movidas y dispuestas por causas externas. La voluntad de Dios no podría tener causa fuera de sí misma, o de lo contrario, habría algo anterior a sí misma. Dios no sería el ser independiente que es. Dios es un ser independiente. ¿Por qué los seres humanos no podemos afectar a Dios? ¿Por qué, aunque los hombres o los seres humanos no lo adoremos, Él sigue siendo Dios y sigue siendo exaltado? Porque Él no depende de nada ni de nadie. Él es un ser totalmente independiente. Dios no puede ser movido por nada externo a Él mismo. Él no depende de nada, de nadie. Por tanto, decir que algo que hubo en el hombre lo movió a hacer una elección es contradecir los atributos de Dios. Decir que Dios eligió porque conoció de antemano a quienes habrían de creer no ayuda a entender la elección, sino que una cosa tal debemos decir que no es elección. Si Él vio quién iba a creer, eso no se llama elección, eso es recompensar a alguien. Eso no se llama elección. Dios elige porque es absolutamente libre de influencias y de control externo. La voluntad de Dios fue absolutamente libre en relación con la elección. Al elegir a un pueblo para vida eterna y la gloria, nada externo a Él lo impulsó a formular tal propósito. Como Él declara expresamente por medio de Pablo en Romanos 9:15, mire lo que dice Él: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios mismo está diciendo, ¿qué me impulsa? ¿Quién puede convencerme de lo contrario? Él dice, yo tendré misericordia del que yo, no del que me diga, no del que haga, del que yo quiero tener misericordia. No hay palabras que puedan expresar con mayor claridad la absoluta soberanía divina en este asunto. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado, habiéndonos elegido, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que lo llevó a esto, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nuevamente todo se reduce al mero placer de Dios. Dios mismo,
Sin embargo, nos encontramos con un texto que parece apoyar la idea de que la elección sí está sujeta a un conocimiento previo de parte de Dios sobre aquellos que creerían. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Este es uno de los textos que toman los que creen que Dios eligió por presciencia para asegurar. Y si nosotros lo miramos descuidadamente, pareciera que sí. Romanos capítulo 8, 29, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, recuerden, conoció antes, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La frase que genera dificultad es esa primera, porque a los que antes conoció, pues a esos fue los que predestinó. ¿Lo notan? El arminiano podría decirnos, hermano, ahí está, Dios primero conoció y después predestinó, después eligió para salvación a aquellos que vio previamente. Conoció que responderían con fe y por esto los eligió. Ahí dice claramente que a los que conoció, a esos fue los que predestinó, y de ahí para allá pues a los que predestinó, los santificó. Pero solo se llega a esta conclusión leyendo superficialmente el texto. Pero revisando la frase antes conoció, esta frase es una expresión hebrea y griega amplia que no se limita al conocimiento intelectual futuro de algo y que Dios ve como presente en su eternidad, sino que es una palabra que abarca un movimiento afectivo del sentimiento y una determinación de la voluntad divina. Es decir, que cuando se dice que Dios conoció de antemano a algunos, no significa solo que los conoció intelectualmente, porque ¿cómo no va a conocer? Dios conoce todo. Que los distinguió, que los identificó, que los percibió, sino que antes conoció también significa que los amó de antemano y que determinó salvarlos. Esa palabra antes conoció no significa solamente el conocimiento previo, sino que también significa que los amó. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán conoció a Eva. Esto no significa que él conoció sus cualidades físicas o carácter, sino lo que significa es que entró en una relación íntima con ella. Adán conoció a Eva, amó a Eva. David en el Salmo 1, versículo 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Acaso significa esto que Dios conoce el camino de los justos, pero ignora el camino del malo? No, no puede significar esto, porque Dios conoce todos los caminos. Pero quiere decir que Dios ama el camino del justo, lo aprueba, pero el camino de los malos no lo ama, lo rechaza. Quiero que esté notando la palabra o el uso de esta palabra. Vaya conmigo a Amós capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
¿Qué quiere decir, Amós? Que solo sabe Dios del pueblo de Israel y que las demás naciones le son extrañas y no sabe nada de ellas. Porque ahí dice, solamente he conocido de todas las familias de la tierra a vosotros. Quiere decir que Dios no conoce las demás, no, Dios no conocía las demás familias de la tierra, las demás naciones. De ninguna manera. Quiere decir que Dios, entre todas las familias de la tierra, había decidido amar y relacionarse con un pueblo, entrar en una relación de amor e intimidad con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús aquí? Que aquellos que dirán, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, queremos entrar en el reino, Él nunca supo de su existencia y de sus obras, que Él no les creó y estuvo al tanto de sus hipocresías. Yo no conocía esto. No, de ninguna manera. Lo que quiere decir el Señor al afirmar nunca os conocí es nunca los amé, nunca tuve relación con ustedes, nunca los elegí. Nunca. Entonces, hermanos, de la misma manera usa Pablo la expresión en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Lo que dice es, porque a los que antes amó, también los predestinó. ¿Qué llevó a Dios a elegir a su pueblo? Su voluntad. Solamente Él, el amor que Él estuvo. No fue que antes los conoció, por supuesto, antes los conoció. Pero esto no fue lo que lo llevó a elegir. Así que debemos entender, hermanos, que la elección de Dios fue una elección incondicional. Bueno, esto suena muy bonito, pero déjeme mostrárselo por medio de la Escritura. Así que lo segundo que vamos a ver es esa base bíblica de la elección incondicional. Hay muchos textos, hermanos, que nos hablan y nos aseguran de la elección incondicional. Por supuesto, no los voy a dar todos, voy a dar algunos de estos textos, pero quiero que vea la claridad que la misma palabra de Dios nos dice. Los arminianos tienen dos textos, pero nosotros vemos cómo los hombres pueden tener 50 textos que afirmen algo y hay uno que quizás confunde y dicen, no, es que no puede ser así. Juan capítulo 15, versículo 16, texto que ya hemos escuchado y hemos leído mucho. Son palabras del mismo Señor Jesucristo que nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y le pregunto, ¿puede usted ver la elección incondicional aquí? Por supuesto, hermanos. Si el arminiano tiene razón y el hombre elige a Cristo, ¿por qué el Señor diría con contundencia, no me elegiste vosotros a mí? Pero afirma, yo os elegí a vosotros. El hombre no puede elegir a Dios. El hombre no puede, el hombre sin el Señor, sin que Dios haga una obra, el hombre natural nunca podrá ir a Dios. Cristo mismo lo está diciendo.
No me elegisteis vosotros a mí. Yo fui el que los elegí a ustedes y por eso es que pueden venir a mí. Es cierto que el cristiano escoge a Cristo porque es Él quien voluntariamente camina hacia Dios. Es verdad. Pero esa decisión de creer, de ir a Cristo, es el resultado de que Dios lo ha elegido primero y le ha dado vida. Todas las obras buenas que realiza un creyente, comenzando por creer en Cristo, no son consecuencia de nuestra bondad natural. Todas vienen como consecuencia del amor electivo de Dios, y Juan lo expresó muy bien en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. No, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Notan el orden? Él nos amó primero. ¿Cómo yo hoy puedo amar a Dios? No, porque es que yo sí nací siendo un niño muy bueno. Un niño que quiso buscar a Dios. No, de ninguna manera. Fue que Dios me amó primero, me eligió y por tanto ahora yo puedo ir a Él. Otro texto que nos muestra la incondicionalidad de la elección es Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lucas habla aquí de las conversiones en Antioquía, donde Pablo y Bernabé habían predicado. Y al dar un informe, él declara, creyeron los que habían sido ordenados para vida. Hermanos, la elección precede a la fe. Ahí dice claramente, creyeron todos los que estaban ordenados para vida. ¿Qué dice el arminiano? Que la fe, que el hombre puede tener fe, sí, naturalmente, y como puede tener fe, puede acercarse a Dios, y Dios mira esa fe y lo elige por esa fe. ¿Qué dice este texto? ¿Por qué pudieron creer? Porque estaban ordenados para vida eterna. Ordenados para vida eterna. Así que la elección de Dios va antes que la fe. No puede ir después, como asegura el arminiano. La Biblia es clara. Dios elige y por tanto el hombre puede, o Dios le da fe para creer. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida. La fe que Dios previó, según ellos, y sobre la cual basó su elección, según el arminiano, no fue dada al pecador por Dios, no fue creada por el poder regenerador del Espíritu Santo, sino que resultó únicamente de la voluntad del hombre. Se dejó completamente en manos del hombre quien creería y por lo tanto quien sería elegido para salvación. Dios escogió a aquellos que sabía que por su propia voluntad elegirían a Cristo, por lo tanto los eligió. Por tanto, para ellos la elección del pecador por Cristo, no la elección de Dios por el pecador, es la causa última de la salvación. Y esto no es lo que la palabra de Dios nos asegura. El hombre fue elegido y por eso puede creer. Miremos otro texto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Texto donde vamos a encontrar que Dios amó
que Dios eligió, que Dios lo hizo desde el principio y que fue una elección incondicional. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Esa palabra amados por el Señor ya nos está hablando de elección. De que Dios os haya escogido, ¿lo notan? Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo aquí en este texto se dirige a un grupo especial, no al mundo impío, no al incrédulo, sino a hermanos amados por el Señor. Aquí podemos ver entonces el amor de Dios. Pablo afirma que han sido amados por el Señor. Ya aquí entonces vemos una selección. Amados por el Señor. La palabra de Dios, cuando habla de los hombres, no a todos se dirige que Dios los ama. Es a los creyentes. Allí vemos una elección. Pero también vemos que hubo una elección desde el principio. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio. Aquí implica que Dios los escogió desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, pasando por alto a otros, pero seleccionándolos a ellos. ¿Pero para qué Dios los eligió? La selección fue para salvación. Los escogió para ser salvos, no solo para escuchar un mensaje y que ellos decidieran qué hacer con ese mensaje. No los escogió para hacerlos salvables, no, sino para salvarlos, para la salvación. Un decreto que no puede ser abrogado. La salvación de los elegidos, mi hermano, es un hecho. Y damos gloria a Dios por esto. Si Dios nos eligió para salvación, hermanos, esto es lo que va a ocurrir. Pero en la última parte del texto nos aclara la incondicionalidad de la elección, que nos dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto quiere decir que Dios, para salvar a esos elegidos, les daría santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Esto nos habla de los medios que utilizaría para salvarlos. El Espíritu Santo debe hacer una obra en los elegidos para que éstos crean. Debe producir en ellos fe en la verdad y santificación en ellos. No dice el texto que ellos fueron amados de antemano ni elegidos desde antes de la fundación del mundo, porque ellos tendrían fe en la verdad o la tuvieran. No, ellos deberían recibir fe para creer y deberían ser santificados en la verdad. No es que ellos lo fueran, es que al elegirlos, después de elegirlos, les iba a dar fe y los iba a santificar. Entonces, mis queridos hermanos, es imposible, con un estudio juicioso de los textos bíblicos, concluir que la elección de Dios de ciertas personas para la salvación antes de la fundación del mundo se basó en su previsión de que responderían a su llamado. Seleccionó solo a aquellos que sabía que por sí mismos creerían libremente en el Evangelio. Esto es imposible. Que dice la Biblia que la fe es un don de Dios. El hombre no tiene fe por sí mismo. Si Dios no le da fe, ¿cómo va a ser para creer? Y si ellos creyeron, ¿cómo fue que creyeron? Si Dios miró allá a los que iban a creer, ¿cómo? Si Dios no les había dado fe. Por tanto, debemos concluir que la elección de Dios de ciertos individuos para la salvación antes de la fundación del mundo descansó únicamente en su propia voluntad soberana. Su elección de pecadores particulares no se basó en ninguna respuesta prevista
u obediencia de su parte, como la fe y el arrepentimiento. Por el contrario, Dios da fe y arrepentimiento a cada individuo que Él seleccionó. Estos actos son el resultado, no la causa, de la elección de Dios. La elección no fue determinada ni condicionada por ninguna cualidad virtuosa o acto previsto en el hombre. A aquellos a quienes Dios eligió soberanamente, Él los lleva mediante el poder del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Por lo tanto, la causa última de la salvación es la elección de Dios del pecador, no la elección del pecador por Cristo. Solamente Dios. ¿Y por qué entonces se llaman las doctrinas de la gracia? Por eso mismo. Porque todo depende de Dios, no de nosotros los hombres. Habiendo hablado entonces de lo que es elección incondicional y habiendo probado por la Escritura que hubo una elección incondicional, en estos últimos minutos que me quedan, quiero hablar de la elección incondicional aplicada, de los medios que Dios mismo ha decretado para salvar a los hombres. Si usted mira la confesión de fe, en el párrafo 6, allí nos dice: Dios preordena todos los medios para sus fines designados, así como Dios ha destinado a los elegidos a gloria, también por el eterno y libre propósito de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo cual los elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo, por su Espíritu, obrando en el tiempo debido, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para la salvación. Y ningún otro es redimido por Cristo, ni llamado, justificado, adoptado, santificado ni salvado eficazmente, sino solo los elegidos. En la doctrina de la elección, Dios no solo elige y se detiene allí, también ordena los medios por los cuales sus elegidos llegarán a conocerlo. En el libro de Romanos encontramos la cadena dorada de la redención, como se le llama a las obras que realiza Dios en sus elegidos. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, porque a los que antes amó, también que los predestinó, los eligió, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que eligió, a estos también los llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena dorada es una secuencia de 5 elementos que se suceden y dependen uno de otros: conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. En estos textos se muestra cómo el vínculo de la predestinación es seguido por el llamamiento eficaz del Espíritu y posteriormente por la justificación para terminar en la glorificación. Dios ordena los medios por los cuales su pueblo entra en comunión de amor con la Trinidad. Ya hemos explicado que Dios elige a un pueblo en amor. Ahora, ese pueblo en el cumplimiento del tiempo llega a amar también a su Señor, lo ama porque Él lo amó primero. Podemos decir entonces que una persona elegida es objeto de algunas obras. Son obras, por supuesto, de Dios. Dios obra en el corazón de ese elegido. Estas obras son los verbos, las acciones y en los que Dios es el sujeto y el elegido es el objeto. Es Dios quien conoce de antemano a alguien,
quien predestina llama, justifica y glorifica. Cabe observar también que existe una secuencia lógica. Quien es conocido, es decir, quien es amado de antemano, es también quien es elegido, predestinado. Pero al ser predestinado, es llamado. Quien es llamado es justificado, es santificado y será glorificado. Todo aquel que es conocido de antemano y predestinado es también llevado a la gloria. Dios nos ha amado, nos ha elegido, nos ha santificado, nos continúa santificando y nos ha llamado mediante la proclamación del glorioso evangelio de su Hijo amado. A quienes Dios ha elegido para la vida eterna, también los llama mediante la proclamación del evangelio, como se afirma en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no abandona a los elegidos, sino que envía a sus mensajeros a proclamarles el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Y cuando estos responden al llamado de la fe por su gracia, son objeto de estas obras del bendito Espíritu Santo. Dios eligió a algunos para salvación. ¿Cómo entonces lleva a cabo la salvación de los hombres que son elegidos? A través de los medios. Y en este caso, hermanos, estamos hablando de que Dios llama a sus elegidos a través de la predicación del evangelio. Son llamados a través de la palabra de Dios. De una manera sincera, un creyente puede preguntarse: ¿y cómo sé que soy un elegido? Eso es lo que estamos contestando en esta tarde. Sabemos que somos elegidos, o sabremos que somos elegidos si observamos los frutos de la elección en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos frutos de la elección? Fe en Cristo, santificación y perseverancia en la vida cristiana. Estas obras solo son constantes por la gracia electiva en los creyentes. De esta manera, quien goza de estos frutos puede estar seguro de que es un elegido. Frente al tema de la elección para vida, existe una acusación constante de los que rechazan esta doctrina, y es asegurar que nosotros creemos que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan en sus vidas. Sin embargo, debemos aclarar que aunque todos los elegidos serán salvados, Dios ha preordenado el fin y los medios para salvarlos. De esta manera los elegidos no serán salvos sin importar lo que ellos hagan. Serán salvos de la manera que Dios mismo lo ha preordenado. La elección es algo que ocurre antes de la fundación del mundo, pero la salvación, la aplicación de la salvación de esa elección incondicional es algo que ocurre en la historia del mundo en un tiempo determinado. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Dios. Si una persona, lo que quiere decir cuando afirma que un elegido será salvo sin importar lo que haga con su vida, aún
si conociendo el Evangelio permanece en pecado, a esto debemos decir contundentemente que necesariamente un elegido vivirá una vida que da fruto de su elección. La vida que Pablo describe en Tito 2:14 es una vida santa. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero ¿cómo afirmar que alguien que continúa con un curso normal de vida impía es un elegido? Esta afirmación negaría la predestinación de los medios, ya que los que son predestinados en algún momento, es decir, los elegidos, serán llamados eficazmente por el Evangelio y reciben una vida nueva. Reciben fe en Cristo, reciben vida para santificarse. Reciben además el Espíritu Santo, son declarados justos delante del tribunal de Dios, son adoptados como hijos por el Padre en Cristo, son santificados y preservados para la gloria. Alguien no puede decir, bueno, soy elegido, eso es lo importante, soy elegido. Hermanos, si es elegido, eso se evidenciará. ¿En qué? En los frutos. ¿La Biblia no habla de frutos? Sí. ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para que dijéramos somos elegidos? No, Dios nos eligió para santificarnos, para llevarnos a la gloria, sí, pero estamos en un proceso de santificación. Si esto entonces, lo que acabamos de hablar, no ocurre en un hombre, no tenemos por qué pensar que puede ser un elegido. Afirmamos que Dios ha determinado todos los que serán salvos, pero también ha determinado cómo se va a cumplir su elección. Los medios, esos medios que incluyen obediencia, servicio, obras, fe, esos medios de gracia. Estos son los medios que Él ha establecido para cumplir lo que Él quiere en aquellos elegidos. ¿Él eligió? Sí. Pero también predeterminó, ordenó los medios por los cuales cada elegido va a llegar y va a mostrar ese fruto de la elección. Permítame terminar con lo siguiente. Mis amados hermanos, esta doctrina de la soberanía de Dios en la elección es más que un dogma metafísico, sin ningún provecho práctico, sino que es una enseñanza destinada a influir poderosamente en el carácter cristiano y en el andar práctico. Entonces déjeme mostrarle cuál debe ser nuestra actitud frente a esta doctrina. Nuestra actitud, en primer lugar, debe ser de una profunda veneración por el carácter divino, una gran alabanza, reverencia y admiración. Esta doctrina nos presenta una visión sublime de las perfecciones de Dios. Esta doctrina pone a Dios en su lugar y al hombre en el suyo. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Pregunto en esta tarde. Pues el del Rey soberano, Creador, único Padre, quien gobierna todo y no ha cedido ni lo hará nunca sus derechos. Sus derechos son los del alfarero sobre el barro. Jeremías 18:5 nos dice: entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, verso 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando usted está en el lugar correcto, mi hermano, de humildad y sujeción, jamás le reclamará a Dios como si Él no fuera sapientísimo. ¿Cree usted que Dios se ha equivocado en la elección y en la reprobación? No, mi hermano. Dios sabe lo que ha trazado para usted
y solo podemos responder con alabanza y con honra. Él es nuestro Rey soberano y nosotros sus súbditos obedientes y amorosos. Así que rindamos alabanza, reverencia y admiración al único que lo merece. Como segundo, nuestra actitud debe ser de un profundo sentido de finitud e incapacidad frente a su sabiduría insondable. Como lo dijo Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es verdad que estas doctrinas son complejas, no son fáciles de comprender, es más, solo se pueden comprender espiritualmente. Sin embargo, cuidemos nuestro corazón de querer inquirir más allá de lo revelado, de querer entrar a sus terrenos guardados. Reconozcamos nuestra finitud y apreciemos su sabiduría insondable. Un gran abismo de sabiduría poderosa nos separa de Dios y debemos esforzarnos por escudriñar el tesoro que nos ha brindado, pero humillarnos frente a aquello que nos ha sido negado. Se cree que el hombre ha podido escudriñar solo el 20% del volumen de todo el océano. No hemos sido capaces de llegar a las profundidades marinas que Dios ha dejado para que las escudriñemos y esperamos entender a profundidad el misterioso océano de la inescrutable sabiduría divina. Esto es imposible. Y aquel que lo intente debemos decir que es soberbio. ¿Y qué dice la Biblia con los soberbios? Que Dios los mira de lejos. Dejemos la doctrina donde la Biblia la deja. Humillémonos delante de la gran sabiduría de Dios y adoremos su nombre. Tercero, un sentimiento de completa indignidad y gratitud. La gracia es el favor inmerecido y se le otorga al miserable pecador que ya tenía una silla en el infierno marcada con su nombre. ¿Qué hicimos para merecer la gracia de Dios? Nada. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Pero Él nos vio, nos amó, nos rescató para hacernos un monumento de su gracia. No tengo ni tenemos cómo pagar, pero tampoco se nos pide que lo hagamos. Pero tenemos una deuda de amor y gratitud con el Dios que nos dio la vida eterna y pasaremos la vida eterna agradeciendo su bondad, amándole porque Él nos amó primero. Y como último, hermano, un sentimiento de repudio hacia la salvación por las obras. La salvación por los esfuerzos y méritos humanos es un camino que desemboca en la muerte. Es una herejía, ya que aparta a los hombres del evangelio verdadero y es horrenda en todas sus manifestaciones, tanto en las penitencias de la religión tradicional como en la secta a Cristo del protestantismo. Todo lo que suene a dar el primer paso y Dios hará el resto, esto es una negación del evangelio bíblico. Declarar que Dios ayuda a los que se ayudan es una negación de la verdad bíblica, que es que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse y a sí mismos. Declarar que el hombre puede obrar en su voluntad para acercarse a Dios, esto es una mentira. Entonces, digamos como el apóstol Pablo en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es dependiendo de lo que nosotros hagamos, no depende de nosotros, depende de Él, que ha querido tener misericordia. Y si Él que ha querido tener misericordia, hermanos, debemos humillarnos delante de ese gran y maravilloso Dios. Oremos.